abren puedan ser grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendícenos, Señor, que descienda tu Santo Espíritu de lo alto y nos pueda utilizar como tus instrumentos que comparten tu palabra. Quédate con nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Escuchar, hermanos. ¿Está bien? Voy a usar dos textos bíblicos antes del estudio. Voy a dos textos. El primer texto que voy a utilizar es Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Yo lo voy a esperar. Le voy a esperar. Hechos 17. ¿Ok? 26. ¿Estamos? ¿Amén? Estamos. Ya. Hechos 17, 26. Fíjense lo que dice el texto bíblico, la palabra de Dios. Dice así: y de una sangre, repitan conmigo, ¿qué dice? ¿Ha hecho qué? Para que habiten sobre la faz, y les ha prefijado límites de su habitación. Entendamos, el texto está diciendo de que todos los que estamos aquí y de otras nacionalidades hemos sido hechos de una sola sangre, sino que somos los seres humanos que nos hemos segmentado, dividido. Pero ese no fue el propósito de Dios, porque Dios nos hizo de una sola sangre. Dice que de una sola sangre ha hecho todo linaje de la tierra. Tú y yo venimos de un solo papá. ¿Cómo se llamaba nuestro primer papá? A ver, ¿quién se acuerda? Exacto. Nuestro primer padre se llamaba, y nuestra madre, Eva. De ahí nosotros venimos. Dios creó a Adán y a Eva, y de ahí venimos todos los seres humanos. Es decir, somos una sola familia, sangre, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sino que somos los hombres los que nos hemos puesto barreras, fronteras. Somos los hombres los que nos hemos limitado. Pero el propósito de Dios es que solamente exista una sola familia, una sola sangre. Dios ha formado a los seres humanos de una sola sangre. Porque si Dios hubiera querido que vivamos de manera segmentada, dividida, hubiera hecho varios Adanes y varias Evas. Pero Dios no hizo varios Adanes y varias Evas, sino Dios hizo un solo Adán y una sola Eva. De ahí venimos. No viene del mono, ¿no? ¿Usted de dónde viene? De Adán. ¿Está bien? No es que nosotros teníamos el rabo y cosas así. No. Nosotros venimos de Adán y Eva. Así que no piense usted que es un mono que de ahí viene, porque algunos dicen que nosotros venimos de los... ¿Se han escuchado eso, no? ¿O usted cree que vino de un chimpancé? Nosotros no venimos de un chimpancé, venimos de Adán y Eva. ¿Amén? Ahora, esto no es solo impresionante. Yo les voy a leer otro pasaje bíblico donde ustedes van a ver la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, se pone al lado de Jesús, de la cruz, una inscripción. Escúchenme bien. Cuando Jesús muere, arriba se pone un letrero, una inscripción, que pocos evangelistas se dan cuenta el significado de esa inscripción. Al lado o arriba, en la cruz, hay una inscripción que se pone sobre Jesús. Vamos a ver qué dice la inscripción. Está en Juan 19. Vamos a Juan, el libro de San Juan 19. Sí, 19. 19. Sí, San Juan 19, 19. Escuchad que esto es palabra de Dios. ¿Sí? No es un invento mío, es palabra de Dios. San Juan 19, 19. Miren.
También escribió ¿qué cosa? Pilato, que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿rey de quién? Y dice, el 20, perdón, y muchos de los judíos, ¿qué más? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado, ¿qué dice? ¿Y el título estaba escrito en qué? Hermanos, ¿en cuántos idiomas estuvo escrito ese letrero? En 3. Lo voy a repetir. El primero, hebreo. El segundo, y el tercero, usted lo había leído. ¿Cuántos lo habían leído? ¿Lo habían leído ese pasaje? ¿Habían leído? ¿Puedo ver sus manos? Hermanos, esto es interesante porque tiene un significado que ya les voy a explicar. El Salvador, al quien tú sigues y nosotros servimos, al morir en la cruz, puso Pilato una inscripción. Y esa inscripción decía, Jesús, rey de los judíos. Jesús, rey de los judíos, no es mi rey, ¿no? ¿Sí me entiende? Porque es rey de quién. Pero el Espíritu Santo no quiso que se quedara solamente allí rey de los judíos, sino que el nombre fue escrito en 3 idiomas. El primer idioma que menciona es, para que entiendan quiénes, los hebreos. El segundo idioma, griego. Le voy a explicar. El griego en ese entonces era como el inglés. Es decir, que todo el mundo hablaba griego. Si tú te ibas, por ejemplo, a la parte de la India, hablaban griego. Era la lengua internacional, como el inglés. ¿El otro título cuál era? Latín era el idioma de los gobernantes, de los políticos. Los romanos hablaban la. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto? Que Jesús no pertenece solamente a una comunidad, sino que Jesús pertenece a toda la humanidad. Amén. Un aplauso para el Señor. En otras palabras, Jesús, la inscripción también fue escrita en quechua. Amén. ¿Sí? Dios ama a las personas que hablan quechua. Amén. Sí, eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico, que Jesús es patrimonio de la humanidad. Somos los seres humanos, por nuestro orgullo, nuestra prepotencia, ¿me entiende? Nos hemos dividido. Y hay que entender que sí ha pasado, ha habido marginación, ha habido exclusión, ¿me entiende? Nos hemos separado y hemos pensado, no, ellos son distintos, ellos nos tienen de menos. No, somos cristianos. ¿Y Jesús ama? A todos por igual. Hermano, la inscripción en la cruz significa que Dios quiere salvar a toda la humanidad, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Amén. Cristo es el Salvador, no solamente de los que hablan quechua, sino de los que hablan inglés. Amén. Speak English. Es de todos. Amén. Jesús es el Salvador de ¿quiénes? De todos. La cruz del Calvario, la muerte de Jesús es una muerte para todos, hermanos. Deberíamos arrepentirnos a veces nosotros por habernos, ¿qué hemos hecho? Separado. No, la idea de Jesús, ¿sabes qué es? Juntarnos. O cuando estemos en el cielo habrá divididos. Que los de allá son los de Guayaquil, los de acá son del Chimborazo, los de acá son de Riobamba, los de acá son de Otavalo. A ver esa división. No. ¿Verdad que no? La Biblia dice que seremos una sola nación, un solo país, un solo pueblo, un solo rebaño. Amén. Son un solo rebaño. Sí, y habrá un pastor. ¿Quién será el pastor? El pastor de los pastores. ¿Qué es eso? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Hermano, la palabra de Dios nos lleva a repensar y a entender que el propósito de Dios es unir a todas las naciones de la tierra. Tercero, ¿por qué creen que Jesús dio el don de lenguas? Exacto. ¿Sabe qué? El Espíritu
Santo, dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, descendió sobre los discípulos, sobre los apóstoles, ¿me entiende? Descendió sobre ellos y dice que Dios les dio el don de ¿qué? De lenguas. ¿Para qué? Para que a través del don de lenguas uno pueda llevar a las personas el evangelio de Jesús, para poder llevar el evangelio a las personas en su propio idioma, porque Dios quería reunir, Dios quería juntar a todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora sí, vamos al estudio que está en el libro de... ¿Pero me entendieron? ¿Están seguros que sí me entendieron? Amén. Vamos entonces ahora sí a Lucas, el capítulo 7. Bajo estas cosas que dije, sí, San Lucas 7, 11. Hermanos, siempre que se predica Jesús, nuestras vidas no pueden ser las mismas. Siempre que se habla de Jesús, nuestra vida va a ser impactada. Amén. Cuando no se habla de Jesús, nuestras vidas no son impactadas. Pero siempre que Jesús visitaba, cuando Él llegaba a una comarca, a una ciudad, a un pueblo, las personas de ese pueblo eran felices, salían gozosas. Porque Jesús, ¿qué hace? Impacta las vidas. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Yo espero que a la hora de hablar de Jesús, Él pueda impactar su vida y su corazón. Siempre que se hable de Jesús, habrá cambios. Siempre que se hable del Salvador, nuestras vidas se van a regocijar. Siempre habrá alegría en nuestro corazón. Cuando se hable de quién. Pero si yo hablo de mí, usted va a mirarme a mí, ese pastor, qué santo que es, milagros hace. Y usted va a seguir ¿a quién? Al hombre. Yo no quiero que usted me siga. Yo quiero que usted siga a Jesús. Porque cuando se habla de Jesús, se está hablando de la verdad. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Ahora sí leamos. 7:11. Conmigo. Aconteció a la ciudad que se llamaba ¿qué? E iba con él muchos y una gran multitud. Nos pausamos ahí. ¿Cuántos se alegran de encontrar a Jesús en esta historia? Estamos hablando de que Jesús iba. ¿A dónde iba? ¿Están leyendo el pasaje? ¿A dónde iba Jesús? A una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Esa ciudad se llamaba Naín. Te voy a explicar cómo era esa ciudad. Esa ciudad estaba fuera de Jerusalén. Era un pueblo que estaba en Nazaret. ¿Me entiendes? Era un pueblo que estaba en la ciudad de Nazaret. Un pueblo pequeño. Y Jesús iba a esa ciudad. Él iba a ingresar a esa ciudad. Está entrando a la ciudad de Naín. Cuando Jesús entra, ¿qué pasa? Suceden cosas. Amén. Cuando Jesús entra, ¿qué pasa? Suceden cosas. Nunca va a encontrar en los evangelios que cuando Jesús pasa no pasa nada. Cuando Jesús pasa, van a suceder cosas. Siempre Jesús impresiona, restaura seres humanos. Ahora Jesús está entrando a una ciudad llamada. ¿Está solo? ¿Quiénes están con él? Eso. Sus discípulos y una gran mucha multitud. Y sus discípulos iban con Jesús. Iban a una ciudad llamada Naín. El siguiente texto, ahora sí, leamos. ¿Sí? Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, mire el contraste. Jesús está entrando a la ciudad llamada Naín. Las personas de esa ciudad salían de la ciudad. ¿A dónde se iban estas personas? Al cementerio. Porque iban trayendo un difunto. ¿Cómo está la gente de la ciudad? Cuando alguien muere, ¿cómo se siente uno?
Miren, hermanos, yo estuve ayer con el hermano que está al frente en el Bronx y tuvimos una reunión con hermanos ecuatorianos indígenas del Chimborazo. Y escuché un testimonio que me quedó impactado. De pronto alguno de ustedes tiene familia allí. Este hermano vino a este país con el sueño ecuatoriano. Como todos ustedes, él vino a tener una vida mejor, porque usted sabe que en nuestros países, sobre todo en Ecuador, la violencia es terrible. Como no hay, tú sales y te roban o te matan. Y este hermano vino por la frontera con su esposa, joven. Antes de venir le pidió a su pastor que orara. El pastor oró por él, gracias a Dios llegó a este país. Y él se congregaba en Manhattan, en una iglesia ecuatoriana también, joven. Trabajaba con el sudor de su frente, digo así, porque él partió con el Señor, no está entre nosotros. Recientemente hubo un accidente, él estaba trabajando en la construcción, no sé si ustedes supieron, y se murió el día viernes. El sueño se le fue, se acabó. Póngase a pensar, morir fuera de tu país, sin tu familia. Vienes aquí a triunfar y te sucede una cosa como esas. ¿Es triste o no es triste? Es triste. La gente lloraba. Lo que me explicaba en el testimonio, había mucho dolor en su corazón, aunque no eran sus familiares, pero les dolía porque era gente de su raza, de su país. Y nuestro querido hermano falleció, se cayó en la construcción y murió. Hermanos, la muerte no solamente quita a un familiar entre nosotros, sino también arranca dolor sobre los que quedamos vivos. Difícil situación, ¿verdad? Bueno, eso más o menos estamos hablando. Hay una persona que ha perdido, ¿a quién ha perdido en este caso en la Biblia? A su hijo. ¿A quién había perdido? A su hijo. Y el texto dice que no tenía más hijos. Era único. Pero ustedes no sé si se han notado, mira cómo se estudia la Biblia de a poco. Me gusta estudiar, ustedes se han dado cuenta que a mí me gusta estudiar la Biblia de a poco. Poco me gusta hablar de mí. Ustedes no conocen mucho de mí, porque yo no quiero que conozcan de mí, sino conozcan de quién. De Jesús. Yo no quiero que ustedes conozcan de mí, no quiero que se apoyen de mí, sino se apoyen en quién. En Jesús. Esta viuda tenía un hijo. ¿Sabes qué había pasado? Lo había perdido. Pero no se han dado cuenta que era ¿qué? Jesús. ¿Qué cosa era? Jesús. Viuda. ¿Eso qué significa si era viuda? Que había perdido anteriormente doble sufrimiento. ¿Qué tenía? La vida no le había tratado bien a esta viuda. ¿Entiende? Ella se casó seguramente con esperanza de vivir con su esposo hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Porque uno así es, uno se casa para vivir con su cónyuge hasta que la muerte separe. Vivir juntitos hasta viejitos ahí calentándose. Uno se casa para eso. Ese es el fin del casamiento, vivir juntitos, en las buenas, en las malas, en la pobreza